Y una de las primeras preguntas que se han hecho actualmente es, oiga, contador, pero si no ha salido el paquete económico, ¿cómo puedo yo saber que esto realmente va a venir para 2025? Bueno, pues resulta que ya se está circulando dentro de redes sociales todos estos, digamos, chismes fiscales, vamos a llamarlo así, y de los cuales hay que tener mucho cuidado a la hora de que los leemos, porque al no ser oficiales se puede llegar a caer en esta situación de que pues es que yo creo que sí se va a hacer, ya lo dijo acá tal persona, ya lo dijo el contador José Antonio, ya lo dijo César, ya se habló en determinado foro, pero la realidad es de que mientras no haya un documento oficial no podemos realmente hablar de cambios sustanciosos. Afortunadamente o desafortunadamente, yo la verdad lo veo afortunadamente, ya hay algunos cambios que ya son oficiales. Y esto derivado de los comunicados que sacó la autoridad fiscal hace más o menos como una semana y media. De hecho, yo estaba haciendo compras en el súper cuando me llega la notificación de el SAT que dice que van a haber facilidades para los contribuyentes de régimen simplificado de confianza y digo, caray, a ver, esto sí me interesa. Y cuando leo yo lo que viene en este comunicado, lo primero que pasa por mi mente es, a ver, mientras no haya como tal una normativa, entiéndase, modificación a alguna ley, que no haya alguna resolución miscelánea fiscal, pues esto me sirve para dos cosas, o sea, realmente no tiene validez. Un par de horas más tarde llega esta versión anticipada, la cuarta versión anticipada a la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal para el 2024 y que creen, curiosamente, varios de los cambios que venían ahí plasmados, curiosamente venían en un documento que yo creo que si no lo tienen es de que no viven en redes sociales o no están como muy atentos a redes sociales, lo cual es muy entendible porque a veces estando tanto tiempo en la operación, pues no tenemos el tiempo para estar en redes sociales. Entonces, parte de lo que venía en ese documento venía plasmado en esta cuarta versión anticipada. Y esto, cuando lo vemos, decimos, caray, entonces ese documento no está diciendo tampoco cosas tan malas. Y me llama la atención porque justamente cuando yo leo el tercer artículo transitorio de esa versión anticipada, me vienen a la mente todos los casos de defensa fiscal que hemos estado llevando para las personas que el año pasado, seguramente ustedes recordarán, sacaron del régimen simplificado de confianza. Muchos de todos estos asuntos ya fueron, puestos al día. Entiéndase que ya tenemos una sentencia, algunas favorables, algunas no tan favorables, otras que definitivamente se las dieron al SAT y que de todos modos, al habérselas dado al SAT, nosotros nos fuimos a amparo. Para no hacerles el cuento largo, el SAT se dio cuenta que no era tan fácil sacar a los del régimen simplificado de confianza y quiero yo asumir que reculó en esa decisión y dijo, bueno, a todos los que sacamos el año pasado, pues dice mi mamá que siempre no, que mejor regresen para acá. Y entonces ahí nos marcan 3 supuestos en los cuales nosotros podemos regresar. Si la autoridad me sacó y yo no hice nada y yo puedo ahí regresar en determinado momento, ya sea el 1 de enero del 2025 o a partir de aquí y hasta antes de que finalice el año, o bien si yo tuve un medio de defensa. Entonces, como se darán cuenta, son estos pequeños cambios que aunque no vienen todavía en el paquete económico porque estamos en un año de cambio de poder ejecutivo, sí tenemos ya documentación que nos va a permitir a nosotros prever qué es lo que va a venir para el siguiente año. Por supuesto, dentro del documento que ha estado circulando en redes sociales, no podemos realmente abordar que todo eso va a cambiar, porque muchos de los cambios que estaban ahí no han terminado de quedar plasmados pues en una normativa. Tenemos que esperar forzosamente a que venga el paquete económico para ver cuáles van a ser realmente las propuestas de cambio a las leyes en cuestión. Entiéndase, ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, Código Fiscal de la Federación, y entonces a partir de ahí esperar la última semana de diciembre, que es cuando generalmente se da a conocer la resolución miscelánea fiscal para el siguiente año. Pero todo eso que ahorita ya se está plasmando, lo estamos viendo ya ahora sí materializado en estos pequeños cambios que algunos pues realmente van a tener un interesante desenlace cuando conozcamos estos documentos. Obviamente, sin mencionar el comunicado que el día de ayer sacó la autoridad fiscal, si es que alguno de ustedes tiene un adeudo con el SAT, ya sea
que se lo haya impuesto a la propia autoridad fiscal o ya sea que haya sido autodeterminado. Y si se lo impuso la autoridad fiscal, seguramente tienen una multa y esta multa también va a tener un par de beneficios que ya estaremos hablando, me imagino, más al rato, y si no, aquí yo se los voy platicando. Entonces, esto es para que ustedes vayan viendo algunos de los cambios que sí vienen para el siguiente año y que a pesar de que no haya paquete económico, podemos nosotros prever esto que seguramente les va a cambiar a ustedes en su operación. Como bien dice César, hoy lo que estamos platicando es una versión no oficial. Sin embargo, la tendencia es que muchas de las cosas que vamos a platicar, la postura de la autoridad ya se está perfilando para que esto sea una realidad en el 2025. Y por eso esas publicaciones que acabo de mencionar, ¿sí me explicó? Que bien vienen, y bien lo decía César, en versiones anticipadas de la resolución miscelánea, en criterios no vinculativos del propio SAT, ¿de acuerdo? Y en comunicados de prensa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí no crean que las cosas son tan sencillas como aparentemente se vislumbran, ¿de acuerdo? Ahora, otro comentario, aunque tiene sesgos de tinte penal, lo decía Juan Carlos ahorita, se especuló mucho que iba a haber cambios en lo que es el pago a través de asimilables a salarios. Hoy por hoy no hay nada. ¿Me explico? Cambios trascendentes en personas morales título 2, no hay cambios. ¿Me explico? Personas físicas, régimen general, hablo de honorarios, actividad empresarial, arrendamiento y demás, no hay cambios. Personas morales título 3, no hay cambios. Entonces van a decir, entonces ¿a qué vine? Bueno, pues estoy descartando. ¿Me explicó? Sale. Sin embargo, la carnita, ¿dónde va a estar? En procesos de tipo de defensa, en contencioso. Ahí está una parte interesante. Cambios interesantes en código. ¿Me explicó? Y uno de los cambios importantes de código es donde la autoridad juega. Porque hablan, por ejemplo, de CFDI, en código dice que el CFDI se va a cancelar a más tardar el último día del ejercicio. Así lo dice el código, ¿eh? Estoy parafraseando el artículo 29, letra A, cuarto párrafo. Sin embargo, una de las reformas al código es que se va a cancelar el CFDI, ¿de acuerdo?, a más tardar en la fecha que se presente declaración anual. ¿Qué están haciendo? Lo que hoy ya sabemos vía resolución miscelánea, lo van a pasar a código. ¿Sí me expliqué? Y esa regla es la regla 27147. Reformas tranquilas, un poquito de reformas más agresivas. Que si ustedes tienen algún crédito fiscal ante el SAT, cuidado, porque se van a modificar las formas de garantía del interés fiscal. Artículo 141 del Código, César, ¿de acuerdo? Y la explicación de este cambio es que la autoridad, ¿de acuerdo?, quiere tener dinero líquido. Eso es lo que quiere el SAT, ¿de acuerdo? Y luego hay conceptos nuevos que vamos a apreciar. Pero el punto es, ahí hay un cambio interesante. Y otro cambio interesante, que ayer lo platicaba con un cliente, es que si ustedes, por ejemplo, que es una tendencia, impugnan todo, porque los abogados impugnan todo. ¿De verdad? Impugnan todo. Y vamos a pensar, y ayer lo platicaba con un cliente, vamos a pensar que ganes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un derecho de la autoridad fiscal que se llama recurso de revisión. Y la propuesta de reforma es que la autoridad va a tener la posibilidad de aplicar ese recurso pese a que ya perdió el juicio. Y si ustedes se duermen, les puede ganar la partida el SAT. ¿Sí me explicó? Son de las cosas que tienen que ir cuidando. ¿Sí me expliqué? Entonces, bueno, sin mayor preámbulo vamos a comenzar. Ya saben que la mecánica es disfrutar el evento, pongan en silencio su celular, ¿de acuerdo? Las fotos se cobran a 100 pesos. Bueno, las primeras a 50. Bueno, jóvenes, vamos a platicar de proyecto de reforma fiscal 2025. Hay cosas padres, muy padres. Bueno, ¿qué propuestas se van a modificar? Ley de impuesto a la renta, hay cambios interesantes. Ley del impuesto al valor agregado, Código Fiscal de la Federación, Ley del impuesto especial sobre producción de servicios. Y aquí viene un poquito la carnita que les decía.
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Son las propuestas de las leyes a reformar, ¿de acuerdo? Sale. Índice un poquito generoso, simplemente para que vean de qué vamos a estar hablando, porque debo decir que por ahí hay unos errores de dedo, lo modifiqué ayer y ya alguien me bolseó porque me robó mi memoria, pero bueno, no sé quién haya sido, al rato voy a hacer una investigación. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Política Fiscal 2025, comunicado de prensa que ya platicaba, vean, comunicado de prensa del SAT, que habla de una simplificación de trámites y facilidades a reciclo, que hoy prácticamente todo el mundo está hablando de eso. ¿Me expliqué? Pero bueno, ya platicaremos. Proyecto de decreto de deducción de colegiaturas hasta nivel de licenciatura. Esa es una chulada, ¿eh? Es una chulada. Y ese decreto, ese proyecto de decreto, ¿de acuerdo? Se publicó el día 11 de octubre, de las fechas que les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Y se pretende modificar la fracción 7 del artículo 151 de la ley del impuesto a la renta, en donde siempre la voz popular decía, oye, ¿por qué limitar las colegiaturas, no es cierto? Entonces, y era hasta nivel bachillerato, medio superior. No, hoy es desde preescolar, buenísimo, hasta licenciatura. ¿Sí queda claro? Y la deducción, la propuesta es que se deduzca todo. Claro, claro. Y yo tengo un cliente que es una escuela, pues casi me agarraba a besos, ¿verdad? Entonces, chulada. Pero bueno, son de las cosas bonitas, ¿de acuerdo? Y también en ese proyecto de decreto se dice que si la escuela ofrece el servicio de transporte, que hoy, para que yo lo deduzca, tiene que ser obligatorio para todos. Es imposible. Es imposible. Hoy no. Hoy, quien quiera contratar el servicio de transporte, ¿de acuerdo? Es deducible como deducción personal. Entonces, son de los cambios interesantes, bonitos. Bueno, ya empezando un poquito en lo que es a desmenuzar la reforma, hay una propuesta en lo que es libros que si ya perdieron su valor, de entrada, antes de destruirlos, yo los tengo que ofrecer en donación. Eso es buenísimo también, ¿de acuerdo? Otro punto que son de las cosas que deben de cuidar es este. Y es donde la autoridad ya se está pronunciando. Hoy la autoridad sabe que muchos contribuyentes están abusando de la deducción en prestación de servicios. Y aun y cuando la exposición de motivos habla de residentes en el extranjero, hoy por hoy aplica para todos, ¿eh? Se plantea una adición al artículo 27 de la ley de renta, que el 27 nos habla de requisitos de las deducciones, y se pretende adicionar una fracción 23, y en esa fracción 23 lo que resalta es que tenemos que acreditar que efectivamente se haya prestado el servicio y contar con la materialidad. Si no tenemos esos dos elementos, el servicio va para atrás. Y es donde la autoridad ya emitió en las versiones anticipadas de la resolución misceláneas un criterio no vinculativo, anexo 3 de la resolución miscelánea, a propósito. Entonces, esto ya va encaminado a que al menos esto sí va a prosperar para el 2025. Y seguramente muchos de nosotros pagamos honorarios. Ahora, no solamente honorarios a personas físicas, habla de servicios a nivel general. Y yo le puedo pagar honorarios a una persona moral. Y esa persona moral puede ser de México, y esa persona moral puede ser del extranjero. ¿Sí me expliqué? Entonces son de las cosas que tienen que ir cuidando, ¿eh? ¿Sale? Bien. Hablemos también en lo que es enajenación de acciones, donde esto de enajenación de acciones, ¿de acuerdo? Y esto de regalías es porque se han abusado de los conceptos, ¿de acuerdo? Simplemente se pretende simular. Y vean un dato curioso que tanto César como Juan Carlos y un servidor siempre hemos anotado, de que mucha gente no toma en cuenta un dato curioso a nivel internacional, que por aquí lo puse, acciones del BEPS, no sé si por ahí lo puse, si no ahorita lo checo, ¿de acuerdo? Pero esto de enajenación entre empresas del mismo grupo y lo que es regalías pagadas por activos intangibles, son consecuencias de las acciones BEPS. Y esas acciones BEPS es cuando pretendo, ¿de acuerdo?, erosionar la base imponible. ¿Y erosionar qué quiere decir? Que yo voy a simular deducciones para pagar menos impuestos. ¿Sí me expliqué? Ok, bien. Dentro de esta mecánica también hablaremos
que la autoridad, fíjense, la tendencia es incrementar la recaudación. Hay algunas modificaciones para aseguradoras y para instituciones de crédito. Y la intención de esas reformas es que tanto aseguradoras como instituciones de crédito que llevamos a ver tienen la obligación de presentar declaraciones informativas por aquellas deducciones que pretendan realizar para efecto de impuestos sobre la renta. Veremos a qué tipo de deducciones se refiere. Y desde luego, si no cumplen, pues les van a imponer multas que pueden llegar prácticamente a $250,000 de pesos por no presentar declaraciones informativas. Aquí hay otro dato también interesante, lo que son las instituciones de tecnología financiera, o mejor conocidas como fintech, no sé si han escuchado el concepto, de que si a través de esas instituciones se pagan intereses, hoy no está regulado ese pago de intereses, ¿de acuerdo? Entonces, al no estar regulado, ¿qué propone la autoridad? Si tú a través de una fintech tienes intereses, ¿qué van a hacer? Te tienen que retener 2 impuestos, el ICR y el IVA. Eso es lo que quiere decir de manera puntual. ¿Y eso en qué se traduce? En recaudación. En recaudación. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Fondo de pensiones para el bienestar es un dato interesante. Si no mal recuerdo, en el año 2017 se modificó el artículo 90 de la Ley de Renta, y en ese artículo dice: los apoyos económicos a nivel estatal o federal no son ingresos acumulables para efecto de impuestos sobre la renta. Y sigue vigente. ¿Qué se está anexando en esa propuesta? Que si yo tengo un apoyo derivado de este fondo de pensiones para el bienestar, que lo debe de pagar el Seguro Social o el ISSSTE hasta un tope, ¿de acuerdo? Tampoco se va a considerar como un ingreso acumulable. Pero hay un tope que son 16,000 y feria pesos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver esa parte. La parte que a muchos les interesa, ya daba un adelanto César, es esto: a reciclo. Sin embargo, vean que tiene todo su jiribilla, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque si por alguna razón ustedes, que sigue vigente, rebasan como reciclos 3.5 millones de pesos, salen de reciclo, ¿eh? Salen de reciclo. Eso es una realidad, ¿eh? Ahora, otro punto. Si dejan de presentar 3 o más declaraciones consecutivas o no, salen de reciclo, y eso sigue. Eso sigue. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, ¿por qué lo menciono? Porque seguramente va a continuar la regla 3.13.10. Y algunos de ustedes no se acordarán de qué dice esa regla. Y esa regla, de manera general, dice: cuando cambies de régimen, ¿de acuerdo?, tienes que presentar declaraciones desde enero como régimen general de ley. ¿Sí me expliqué? Y vas a aplicar la mecánica que viene en el artículo 106 o 116. ¿Y qué me dicen esos artículos? A los ingresos facturados y cobrados, réstale deducciones y aplica la tarifa. ¿Sí me expliqué? Entonces, cuidado con algunos cambios que sí nos favorecen y otros no. Sin embargo, algo que a mucha gente le puede resultar interesante. Vean, en reciclo se dice: los pagos mensuales van a ser definitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no estamos obligados a presentar declaración anual. ¿Sí me explico? Sin embargo, cabe la posibilidad de decirles que si por alguna razón, cerrando 2024, por ejemplo, tienen un exceso de pagos provisionales, en la anual tienen un saldo a favor, que se puede dar. Con esa mecánica, si tienen un exceso de pagos mensuales, sorpresa, se pierde el saldo a favor, se pierde. Y eso obviamente la autoridad no lo dice. ¿Y si es a cargo? ¿Mande? Si es a cargo, seguramente, escucha esto, alguno de tus pagos mensuales está mal calculado. Tendrías que presentar declaración complementaria, pagar actualizaciones de recargos. ¿Sí me explico? Porque van a seguir los porcentajes para efectos del pago mensual, pero va a ser definitivo. ¿Sí queda claro? Sin embargo, otra cosa curiosa que me llama la atención, ¿cómo la van a manejar, César? Yo hoy, por ejemplo, si alguien me dice: oye, yo tengo ingresos a través de plataformas, sale, perfecto. Y yo, siendo plataforma, ¿puedo tributar como reciclo? No. Para el próximo año, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces van a haber combinaciones interesantes, ¿eh? Pero plataformas es plataformas con retención y reciclo es reciclo.
¿Sí me explicó? Y plataformas tiene que presentar declaración anual, Recico ya no. ¿Sí queda claro? Entonces, va a haber, ¿y cuál es la tendencia de esto? Que la exposición de motivos dice, para hacer más simplificado el cálculo. ¿Ustedes creen que los contribuyentes, los clientes lo van a hacer? Si a duras penas uno lo entiende. De verdad, si a duras penas uno lo entiende. Pero bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, donde sí hay cosas interesantes aquí, es algo que toda la vida discutimos desde que salió Recico. Agapes, sector primario, que decíamos, tienes ingresos exentos hasta 900,000. Estoy citando el 8º párrafo del artículo 113E. Y hay una pinche regla, perdón, por lo de regla, que es la regla 313.5 y dice que si tú excedes los 900,000, vas a pagar el impuesto a la renta por la totalidad de los ingresos. En donde siempre el contador, el asesor decía, voy a pagar impuestos sobre lo que rebase 900,000. El criterio del SAT no, es desde el primer peso. Hoy se aclara eso. Y yo pregunto, ¿y qué les costaba de haberlo dicho desde entonces? Claro, hoy la disposición dice, vas a pagar impuestos sobre el excedente de los 900,000. Ah, ya me quitaron un peso de encima. ¿Sí queda claro? Pero son de las cosas que ¿por qué dejan después de 2 años hacer una modificación? Porque no lo habían leído. Porque el ingreso es exento y sigue siendo exento. ¿Sí me explicó? ¿Y cuándo se ha visto que un ingreso exento pague impuesto? ¿Y cuándo se ha visto que sobre un ingreso exento me retengas impuesto? Que era otro tema, César. ¿Retengo o no retengo? Pues no retienes. ¿Sí queda claro? Pero bueno. Ahí me tapa mi amigo. Ok. Sale. Otra de las cosas en reciclos es esto, que ya viene en el Código Fiscal de la Federación, y viene la ley del IVA, y viene la ley del IEPS, que el hecho de que sea reciclo, que es una actividad empresarial o profesional o arrendamiento, que sigue la misma propuesta, con el simple hecho de que emitas CFDI, ¿de acuerdo? Que estás obligado, se da por cumplida la obligación de llevar contabilidad. Luego entonces no tienes la obligación de llevar contabilidad. ¿Sí queda claro? En reciclos. En reciclos. Sin embargo, entre una línea y otra línea, vean cómo los abogados abusan. Porque dentro de esa mecánica hay una disposición que dice, espero me capten. Hoy, si leen la ley de impuesto a la renta, dice que van a pagar impuestos los reciclos y tomando como base los CFDIs emitidos, y yo agrego, cobrados. Entonces, muy astutamente los abogados decían, oye, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si no facturo? Por texto de ley, si no facturo pero cae dinero, sorpresa, no pago impuestos. No sé si estás de acuerdo, César. Hoy la disposición cambia, dice, no, estás mal. Vas a pagar impuestos, tu reciclo, por la totalidad de los ingresos. Agrego, ¿se facturen o no se facturen? ¿Sí queda claro? O sea, ojo con reciclos porque tiene su jiribilla. César, comparte tu pregunta para que sea tu pregunta, no mi pregunta, que está interesante. Escuchen lo que va a preguntar César. Gracias, maestro. Pues, a ver, con estos cambios que vienen de régimen simplificado de confianza, que todo parece muy maravilloso, y ya hablaremos de los supuestos en los que no nos conviene no presentar la declaración anual, claro, porque hay varios supuestos. Yo me gustaría hacer la pregunta y ojalá y pueda tener respuestas interesantes. Seguramente muchos de los que están aquí, que son regímenes simplificados de confianza o llevan regímenes simplificados de confianza, tienen empleados. Y seguramente esos empleados, derivado de las operaciones propiamente del régimen simplificado de confianza, el patrón, en este caso que es persona física, va a tener una utilidad. Primera pregunta, ¿está obligado al pago de la PTU? Que es un razonamiento interesante, ¿eh? ¿Sí o no? Ok. ¿Y qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Que cuando haya una utilidad, tenemos nosotros que presentar, tenemos nosotros que repartir la PTU. Sí. ¿Cuándo? Si son personas físicas, ¿cuándo? Junio, pero ¿cómo dice exactamente la disposición? Por favor, es que ahí es donde viene. 60 días posteriores a la fecha de presentación de la declaración anual. Pregunta.
y ya no Si hay ya aval. no tengo que presentar declaración anual como régimen simplificado de confianza, ¿estoy obligado a presentar y repartir la PTU? A ver, Charlie, tú. Es que hace ratito estábamos Vamos a hacer un platicando. test a Juan Carlos. A ver, Charlie, ¿qué piensas? Que es una muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Lo que Venga. platicaba con César al respecto del tema de la PTU es que no puede prevalecer un derecho de no presentar anual sobre un derecho de los trabajadores de poder obtener un reparto de utilidades. Entonces, se tendría que respetar tanto el plazo como la presentación de la declaración desde mi punto de vista. Sin embargo, pues ahora sí que creo que también es lógica la pregunta que hace César, ¿no? Sí, y esto va a venir porque seguramente van a venir muchos asuntos, van a venir muchos problemas con lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el SAT, porque déjenme decirles que lo que ahorita se está manejando con el régimen simplificado de confianza ya se está como volviendo un híbrido del régimen de Claro. incorporación fiscal, maestro, Sí, o sea, ya sí. teniendo pagos definitivos. Pero curiosamente, los del RIF, sí había una disposición que me decía que se tenía que pagar las utilidades 60 días posteriores al término del sexto bimestre que tenía el RIF, pero ahorita no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y esa es la parte que esperemos al menos se corrija en la resolución de salario fiscal Seguro, o bien en seguro. en la propuesta de reforma de la ley de impuestos sobre la Casi renta. estoy seguro que la resolución va a decir a propósito, toda vez que no hay declaración anual, termina tu ejercicio y tienes 60 días con posterioridad a la terminación del ejercicio para que pagues la PTU. Pero que la PTU se tiene que pagar, sí. No hay vuelta de hoja. Es un derecho del trabajador y los derechos de los trabajadores o las prerrogativas de los trabajadores, chéquense el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, dice, sea escrita o verbal, los derechos son irrenunciables. Que yo diga, yo trabajador reciclo, renuncio a mi PTU porque mi patrón no presenta anual. Está bien, pues ponla, pero no califica. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, gracias César, muy buena apreciación, muy buena. Otra cosa de las que se tienen que cuidar es esta. Nuevas causales para restringir certificados de sellos digitales. Se va a modificar el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Y una de las causales es cuando ustedes tengan un crédito fiscal, ¿de acuerdo? Y no lo paguen, no lo garanticen o la garantía no sea suficiente, ¿qué va a hacer la autoridad? Les va a cancelar los certificados de sello digital. ¿Sí me expliqué? Ahora, cuidado con el SAT porque el SAT viene fuerte. Mucha gente dice, oye, pues finalmente pues yo otorgo una garantía y demás. Les comparto una situación práctica, real. Hoy un cliente, de esos clientes que dicen, todo es fácil, el SAT no me hace nada, me pela los dientes y finalmente yo estoy cumplido, sale. Entonces, pinches contadores, yo siempre he dicho, pinches contadores güeyes, los contadores, no las contadoras. Las contadoras son una chulada. Bueno, mis amigos contadores presentan la declaración, en este caso, fuera de tiempo. Entonces, al presentarla fuera de tiempo, no califica la espontaneidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya había un requerimiento del SAT. Entonces ya no se considera espontánea, porque ya está requerimiento de la autoridad. Y de acuerdo a eso, pues califica pagar una multa. Es lógico. Entonces yo le dije al cliente, pues tienes dos sopas, o pagar la multa o impugnarla. ¿Sí me explico? Y dice el cliente, pues voy a impugnarla, sale. Que cuidado con lo que voy a decir, ¿eh? Al impugnarla, tienes que garantizar el crédito fiscal. Y el abogado, muy chingón, no garantizó. Bueno, está bien. No garantiza, a la semana que entra llega el SAT y me dice, ¿sabes qué? Te vengo a embargar. ¿Sale? El contribuyente tiene que señalar los bienes que va a embargar. Y fíjate, también la autoridad Candaya. Le ofrecimos, bueno, la gente que estaba en la empresa decía, te ofrezco como bienes embargables un bien inmueble. Dice, no, ¿qué crees? Es mucho. Y tú me debes poquito, no te lo acepto. ¿Sale? Cuidado. Y luego dice, bueno, pues le ofrezco como embargo equipos de cómputo. Cuidado, los equipos de cómputo son inembargables, porque son instrumentos de trabajo. Ahora, pese a eso, yo le dije, está mal hecho, aunque lo haya puesto por escrito. Pues pese a que el cliente
CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.